Abre bien el oído y escucha, que Diego Medina te dará una cápsula de salud y equilibrio que te haga provecho. Saludos, bienvenidos otra vez a otro video. Hoy nuevamente con Michelle Palacios, con un tema bien interesante que es ecofeminismo, y del cual ahorita está empapadísima porque está haciendo su doctorado al respecto. Michelle es ingeniera agrónoma y tiene la maestría en agroecología y en medio ambiente, dimensiones humanas y socioeconómicas. Tiene 2 maestrías y el doctorado que ahorita estás haciendo. Ya hicimos un adelanto de lo que significa el ecofeminismo. Ya lo pronuncié bien. Sí. ¿Nos puedes decir en tus experiencias cómo ha sido vivirlo y por qué te interesó este tema? ¿Nos puedes hablar al respecto? Claro que sí. Pues hola a todos, otra vez. Mi nombre es Michelle Palacios y quisiera hablar un poquito sobre el ecofeminismo y mi experiencia en el tema. Creo que anteriormente con Diego dialogábamos sobre este tema y como mencionaba antes, pareciera que es un término nuevo. En realidad el término es nuevo, es algo que se impuso o se puso en nuestra era, en los últimos 10 años, 15 años. Se ha estado hablando mucho del ecofeminismo, pero no es para nada nuevo. El ecofeminismo es algo que nosotros nombramos al hecho de que se pasa conocimiento ancestral, sobre todo de madre a hija, en la protección de los recursos naturales. ¿Y por qué esto es importante? Porque al estudiar este tipo de cosas nos podemos percatar y nos podemos dar cuenta que existe un conocimiento de preservación de los recursos y de mantenimiento de los recursos. Al darnos cuenta de esto, nos dimos cuenta que ese conocimiento se pasaba casi en un porcentaje bastante alto de madre a hija. ¿Por qué de madre a hija? Porque son las personas que ayudan en el campo, pero que no solamente ayudan en el campo o que trabajan en el campo, sino que también son las personas encargadas de los recursos naturales del área. El agua, por ejemplo, tanto en Latinoamérica como en África y como en Asia, las personas encargadas de ocuparse de que exista agua en la casa son las mujeres, son las mujeres y son las niñas, son las que caminan kilómetros en África para poder obtener recursos. Las personas encargadas de que haya algo para cocinar en la casa son las mujeres, ¿no? Entonces el recurso de los árboles, de la leña, de poder tener carbón en casa, repercute en una responsabilidad de las mujeres y las niñas. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ellas no solamente son las personas responsables de muchas cosas dentro del hogar, sino que también son las responsables que exista este recurso, que haya este recurso para que las familias puedan sobrevivir. Entonces, este conocimiento, este gran conocimiento de cómo mantener, preservar, conservar estos recursos naturales, nosotros les llamamos ecofeminismo. Eco, evidentemente, porque es algo que existe dentro de la naturaleza, dentro de nuestros ecosistemas, y feminismo porque las encargadas de hacer esto son las mujeres. Entonces es una variante otra vez sobre la responsabilidad de nuestros recursos naturales. No sé si les suena familiar. Vandana Shiva es una precursora del ecofeminismo y yo creo que se hizo muy popular a raíz de esta mujer, en donde ella lucha por los derechos de los recursos naturales de las comunidades, y el enfoque que ella le da no solamente es el conocimiento de protección, sino también es el poder ser activista dentro de las comunidades, y que esa acción es de las mujeres. Las mujeres son las que están luchando hoy por hoy. Existe un componente de género, es evidente en esto, ¿no? Que son las mujeres las mayores precursoras de la defensa de los recursos naturales. Entonces ella
lo enfoca muy a la gobernanza de los recursos naturales a través de las mujeres en el campo o en las áreas rurales. Esto no quiere decir que no existan hombres que defiendan, y quiero puntualizar esto bastante bien. Muchas veces hay mucha confrontación y mucha sensibilidad con este tipo de temas, y dicen, oye, pero los hombres también defienden, y es efectivamente cierto, los hombres también defienden esto, ¿no? Tenemos que recordar que el feminismo no se le atribuye a un género específico. Hay hombres feministas como hay mujeres machistas. Entonces el ecofeminismo no es nada diferente. Lo que sucede es que en el área donde yo trabajo, el conocimiento ancestral sí que viene dándose de madre a hija, es muy puntual. Eso no quiere decir que no existan hombres involucrados de la defensa de los recursos naturales. Entonces sí quisiera puntualizar, por ejemplo, un gran ejemplo en Guatemala, que tuve la gran oportunidad de desarrollar este tema, de conocer un poco este tema, de empaparme un poco en este tema, porque hay cosas nuevas todos los días que podemos conocer y que podemos aplicar a nuevos proyectos, a nuevos conceptos, a nuevas comunidades. Y entonces esta inquietud realmente nació en una comunidad maya en Guatemala, trabajando para una organización internacional. Este grupo de mujeres mayas, tzotzújiles, ya estaban organizadas. Entonces, cuando fuimos y queríamos plantear un proyecto para ver cómo podíamos ayudarlas, apoyarlas, entonces el feedback de ellas fue inmediato, ¿no? Fue sobre, mira, tenemos que no solamente generar dinero para nuestras casas, pero también tenemos que cuidar el medio ambiente, todos los recursos que tenemos alrededor. Hay muchas cosas que pasan, los huracanes, hay veces muchas sequías. En realidad, ellas me estaban dando el concepto de lo que es el cambio climático. Ellas me estaban diciendo los cambios que se han podido ver a lo largo de muchos años, cómo los recursos naturales se ven afectados por eso y cómo los seres humanos afectamos esos recursos naturales. En realidad ellas me estaban dando todo el concepto, los términos, sin darme el nombre del término, el nombre del concepto. Entonces, indagando un poquito... Digo que las personas que vivimos en las ciudades estamos con el término, pero ajenos a las consecuencias de lo que implica el cambio climático. Y correcto. En las comunidades, en los pueblos, en las selvas, en los bosques y en los desiertos, ahí es donde vive la gente, es donde de verdad sufren estas situaciones, ¿no? Correcto, en donde se ven muchísimo más afectados, por ejemplo, en un huracán. Ellas me estaban comentando cómo se vio afectada su comunidad por un huracán, el huracán Mitch, por ejemplo, que fue devastador. Muchísimas personas perdieron la vida, muchos pescadores no volvieron a casa, muchas cosechas se perdieron. Entonces ellas me estaban comentando esto, ¿no? Y esto pues es evidente que no es culpa de todos, ¿no? De todos lo que estamos haciendo en nuestras actividades como seres humanos en el incremento del calentamiento global y por ende el cambio ecológico de los ciclos ecológicos de la temperatura, ¿no? Y del ya de por sí era complejo, ¿no? El que cuando viven en sus comunidades, pues ellos hacen su trabajo a ciertas épocas del año, pero ahora abonándole a esta situación, pues ya cambia cuando no debería, debe ser complejo. ¿Y qué hicieron en estas comunidades? ¿Cuál era el objetivo? Entonces, en estas comunidades nuestro objetivo fue implementar un proyecto productivo, lo cual se hizo. Se trabajó con ellas el tema del café, se les dio capacitación para que pudieran mejorar la producción y la cosecha del café, también la venta, se unió al mercado. Se unieron varios donantes también para poder contribuir. Al final del día fueron aproximadamente, se empezó con 4,000 productores y productoras de la zona y el trabajo con las mujeres se hizo por separado, se hizo segmentado porque se hizo un tema o se gestionó un tema de empoderamiento. A raíz de este empoderamiento salió toda esta información, el cual a mí me nació la inquietud, ¿no? Porque estas señoras me comentaban, mira, esto fue lo que hicimos, nos dimos cuenta que pues aquí
el monocultivo abunda, esta es un área montañosa, es imposible que el monocultivo sobreviva. A mí porque me lo decía mi abuela, y a mi abuela se lo decía a su abuela. Entonces estas mujeres me mostraron cómo estaban implementando desde hace muchos años un sistema agroecológico con el café. Estaban cultivando no en monocultivo, no estaban haciendo lo que les decían las grandes empresas, no estaban utilizando pesticidas, estaban sembrando árboles de sombra, estaban sembrando otros cultivos, estaban rotando. Entonces, cuando empecé a ver todas esta valiosa información, me di cuenta, estas mujeres, a través de este conocimiento ancestral, estaban mitigando el cambio climático dentro de su zona, dentro de su área, con esos pequeños tecnicismos dentro de la agricultura, ¿no? Si a eso le agregamos el empoderamiento que se les puede dar a través de la gobernanza de los recursos naturales de la zona, a través de la mejora de los recursos naturales, como puede ser el agua, como puede ser la tierra, que la tierra por lo menos lo tenían bastante bien manejado, pero el agua, por ejemplo, todo el tema forestal, si se les pudiese empoderar a través de esto, ¿qué cambios haría? ¿Podemos medir esos cambios? Y la respuesta es sí. Podemos medir los cambios, podemos medir la mejora, en este caso, de no solamente de los recursos naturales, sino de cómo se mitigan los cambios del clima en esta zona. ¿Por qué no estaban empoderadas antes? ¿Cuáles eran los conflictos que encontraron? Habían algunos grupos que sí que tenían conocimiento sobre esto. Muchas de estas personas, sobre todo las señoras, no saben leer y escribir. Entonces, muchas organizaciones, tanto locales como internacionales, empiezan dándoles muchísima información, cuando se debería de empezar desde el problema básico. Estas señoras en casa no van a ponerse a leer nada, no van a ponerse porque no quieran, porque simplemente ese no debería ser el acercamiento a estas mujeres. Tiene que haber un acercamiento mucho más humano, o sea, que tiene que haber una persona ahí en el área, una o varias personas, trabajando con las señoras y dándoles la información constantemente, no solamente monitoreando y evaluando todo su trabajo, pero también dándoles información sobre qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. Este tipo de acercamiento es mucho más personal, ese es el que tiene que haber en este tipo de región. Mientras las señoras, si se da la oportunidad, aprenden a leer y a escribir. Y creo que gracias a esto, los líderes de las comunidades, que en su mayoría son hombres, se aprovechaban consciente o inconscientemente de la situación y siempre se hacían cargo de este tipo de discusiones, y las señoras nunca eran parte de estas discusiones, entonces nunca estaban incluidas. Y estoy hablando únicamente de una comunidad. Este problema es global, es territorial. Esto no solamente pasa en una región, en un área rural en Guatemala, no, esto pasa en absolutamente todos los países de Latinoamérica, pasa en todos los países africanos y seguramente pasa en todos los países o en las áreas rurales en áreas de Asia. El gran problema aquí es que no hay una integración. Y como no hay un reconocimiento, ¿no? Y esa es la parte que estoy estudiando, esa es la parte que quiero demostrar. La gente habla de esto como si fuera algo que no tuviese valor, no tiene valor cuantificable, ¿no? O sea, el conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Es algo que alguien me dijo, y lo voy a probar y a veces funciona y a veces no. Entonces, parte de lo que yo quiero hacer es demostrar que lo que ellas hacen tiene un valor desde el punto de vista del sistema capitalista, hablando de dinero. Lo que ellas hacen tiene un valor económico. Aparte de el absoluto valor que tiene ese conocimiento. Aparte de esto, que ya es un valor enorme, es un valor que no podemos cuantificar porque ese valor no es cuantificable. Pero quiero cuantificar lo que se pueda para demostrar que el conocimiento que estas señoras están haciendo un cambio económico dentro del área donde viven. Económico, puro y duro económico. Y que están preservando con ese conocimiento esos recursos naturales. Y que están ayudando y aportando a que esta área no desaparezca. Y que no desaparezca dentro de las multinacionales, que no desaparezca dentro de los monocultivos, que la calidad del agua y el agua en sí no desaparezca del área, que la área forestal no desaparezca. O sea, yo quiero cuantificar la pérdida como la ganancia para poder demostrar que estas señoras aportan muchísimo a estas comunidades y por ende al país y por ende al mundo entero.
O sea, que este tipo de cosas se puedan hacer a menor escala quiere decir que lo podemos hacer en todas partes del mundo y se está haciendo, tanto en Brasil, hay muchísimas comunidades en Brasil, en la Amazonía que lo están haciendo, en Colombia también lo están haciendo, en África también lo están haciendo, sobre todo en la parte de Etiopía, en la parte de Mozambique. O sea, hay mucha gente interesada en esto, pero como son clústeres tan pequeños y como son conocimientos que de cara a las personas no tienen ningún valor, pues entonces no se toma muy en serio. Pero poco a poco, a lo largo, como digo, los últimos 10, 15 años, a través de la gobernanza de los recursos naturales, se ha estado tomando un poquito más en serio todo el tema de la agroecología, del ecofeminismo, de la defensa de los recursos naturales, del mantenimiento del conocimiento ancestral. Poco a poco se ha venido tomando en serio y se ha puesto sobre la mesa este tipo de discusiones, no solo con las Naciones Unidas, también con organizaciones locales, con organizaciones internacionales. Entonces, el granito de arena que quiero aportar a esto es poder decir, sí, señores y señoras, es este tema ecofeminista, que parece que no es muy importante o relevante, aporta esto, en un porcentaje de esto, de poder hablar con números y valores para poder demostrar el valor económico, porque el valor humano que estas personas tienen, como repito, no se puede cuantificar, pero para poder demostrar que es cuantificable y que este tipo de temas se tiene que tomar en serio, ¿no? Sí, y lo que ocurre y veo en estas situaciones es que el modelo de, por ejemplo, explotación por transnacionales, por empresas que llegan a un pueblo, a una comunidad en la que la gente vive de sus recursos y los ponen a trabajar en estas empresas explotando los recursos naturales sin ningún apaviento, hasta que dejan nada en las comunidades. La gente sigue ignorante, sigue pobre, pero ahora sin recursos, que ya le añadieron un puntito más a lo de por sí vulnerables que estaban las personas. Entonces, estos modelos no son cualquier cosa, es respetar la cultura de las personas, abonarles si es posible, pero desde la protección y desde el respeto. O sea, si se les va a hacer llegar tecnologías, que sean desde un respeto. Me recordaste proyectos, por ejemplo, de cacao y de café también en Chiapas y Oaxaca, en los que para desecar las semillas, pues están utilizando solares, estos calentadores solares. Entonces, es una tecnología que no es invasiva, se les está brindando para que crezcan estos proyectos que son al final para todos nosotros, no solo para ellos, para todos nosotros son beneficiosos. Y sí, está increíble este enfoque, que es importantísimo que de verdad ya todos tengamos así bien plantados en nuestro consciente y subconsciente, para que entendamos también que cuando consumimos ciertos productos, reconocer que esos productos provienen de un lugar, y ese lugar, si está explotando a personas, si está explotando también recursos, pues entonces empezar con ese cambio de mentalidad, que nos va a costar un poco más también en dinero, porque es que el monocultivo siempre va a ser más barato. Y eso es otra cosa que creo que hay mucha investigación, y perdona que te interrumpa, mucha investigación respecto a eso. No es verdad, ¿no? Es que tenemos que recordar que la Revolución Verde es reciente. Y la Revolución Verde no nació por un concepto económico, nació por un concepto de cantidad productiva, sí. No por dinero, no porque las cosas, evidentemente, entre la oferta y la demanda, ¿no? Necesitamos producir más, había más personas, no había gente trabajando en el campo, etcétera. Sí. Pero en realidad es muchísimo más barato, mucho más barato producir productos orgánicos, mucho más barato, porque requiere menos insumos, requiere un poquito más de tiempo en el campo, eso sí, al inicio, y luego esos tiempos se van cambiando. Pero eso sí se produce mucho menos. Yo pienso que en este punto... Es que se produce mucho más. Lo que pasa es que es a largo plazo, perdona que te vuelva a interrumpir, ¿sí? Yo creo que esto es un concepto, claro que producir con químico te reduce el tiempo, pero te mata la tierra. Sí, claro. Y para esto iba esto. A lo mejor los monocultivos deberían empezar a reaprender
los cultivos ancestrales para regenerar las tierras, y que si se van a seguir haciendo como se está haciendo, pues que se regeneren de una manera lo más inteligente posible, para no dejarlas simplemente desertificadas. Correcto. A lo que voy es que cuando se hacen monocultivos, no sé si tú has tenido la oportunidad, seguramente que sí, porque yo sé que tú conoces mucho de estos temas, pero por ejemplo en Guatemala la producción de algodón fue nefasta, porque la producción de algodón como monocultivo, porque se vendía bien, realmente el precio estaba muy bien, empezaron a tener grandes cantidades de tierra siendo producidas por esto. Metían muchísimo pesticida, porque tenía muchísimos insectos que se comía esta planta. Introdujeron el sapo para que se comiera este tipo, y luego el sapo nunca se fue. Entonces el sapo se terminó comiendo. A lo que voy es que el ser humano cuando intenta meter la mano dentro de un ciclo ecológico, termina degenerando el ciclo ecológico. Nosotros lo que tenemos que hacer es meramente observar ese ciclo ecológico, intentar aprovechar productivamente del ciclo ecológico sin cambiarlo. El monocultivo siempre va a dañar algo, siempre. Y el problema es que muchas veces esos daños son irreversibles. Y al ser irreversibles, salen caros. Son muy caros, porque entonces ya no se puede producir algodón. En realidad en Guatemala, después de esa época, ya no se pudo producir algodón. Guatemala no es un gran productor de algodón, porque quemaron la tierra. Llevaron pesticidas tan poderosos que terminaron matando la tierra. Y esa tierra hoy por hoy solo sirve para ganado. No se puede sembrar nada más. Hasta el día de hoy esas tierras están muertas. Entonces el problema es que a largo plazo sale mucho más caro. Mientras que las tierras en donde se cultivan cultivos con mucho respeto hacia los recursos naturales, sistemas ecológicos y orgánicos, te van a producir por toda la vida, te van a producir por cientos de años, todos los años que quieras. Y entonces, al final del día, a largo plazo, salen muchísimo más baratos. Claro. Es ver las cosas un poco más a largo plazo. Cuando lo vemos inmediatamente, que siempre es el balance, no la comparación, dices, sí, pero necesitamos alimentos ya, necesitamos miles de millones de alimentos, y te dices, bueno, pues claro, así va a salir más barato. Pero ahora déjenme plantearles también esta pregunta. ¿Saben la cantidad de desperdicio alimenticio que existe el día de hoy? Ese es un tema loquísimo, increíblemente loco. Estamos produciendo para tirar. Entonces, ¿de qué nos sirve este sistema loco monocultivo de producción excesiva si lo vamos a terminar tirando? O sea, en realidad es necesario. El 40% de toda la comida se está desperdiciando en los países industrializados. Imagínate. O sea, casi la mitad de todo eso. Y muriendo personas, porque en los países en los que ya se están viendo las sequías súper fuertes, pues no pueden producir sus propios alimentos. Entonces, es un tema bien difícil. Claro. Pero está bien interesante abordarlo desde lo femenino, y desde de que los dos términos, uno desde lo ancestral de toda la vida que ha existido, esa convivencia entre las madres, las abuelas y las hijas, y ese transmitir de sabiduría y conocimientos, y este término nuevo que se nutren mutuamente y que se reviven mutuamente y se fortalecen para otra vez ponerlo en la mesa, en el juego, para que veamos que es necesario pensarnos y actuar de otras maneras, pues para sobrevivir. Al fin y al cabo va a ser eso. Correcto. Y déjame decirte que hay muchísima investigación también hoy por hoy en relación a la nutrición que se plantean estos sistemas ancestrales, ¿no? En realidad la rotación de alimentos que ellas hacen es vital para poder mantenerse saludables, para poder mantener a sus hijos e hijas saludables. Entonces realmente estamos siguiendo, la gente dice, a mí me molesta un poco decir yendo para atrás, no, en realidad no, estamos agarrando todo ese conocimiento valioso, estamos caminando hacia adelante. Hay mucha información súper importante que podemos adaptar en temas de nutrición de estas personas que han vivido con esta información de toda la vida. No tenemos que inventarnos nada nuevo, solo tenemos que prestar atención y escuchar lo que la gente tiene que decir.
y pensar que, por ejemplo, hemos vivido por miles de años con ciertos alimentos y de repente llegan nuevos alimentos. O sea, por ejemplo, lo que ocurrió en nuestros países, ¿no? Llegaron los lácteos y llegaron las harinas blancas o de trigo. La gente, sus intestinos no estaban aptos para absorber esos tipos de nutrientes. ¿Qué tenemos? Diabetes, tenemos obesidad. Si te fijas en las comunidades más puras, en las que siguen alimentándose de lo propio, siguen bien, siguen fuertes, sanos, moviéndose, trabajando. Y en las ciudades, cuando llegan las primeras personas de sus comunidades a instalarse en las ciudades o a intentar migrar, se les nota que empiezan con tener problemas de salud por la alimentación que ha cambiado. Es que tenemos que entender que también debemos observar de dónde provienen nuestros ancestros para saber qué se alimentaban ellos y nosotros también poder nutrir a ese cuerpo que, queramos o no, se ha construido con ciertos tipos de insumos, que no puede ser, que por ejemplo los lácteos, otro ejemplo, intolerancia a la lactosa, pues prácticamente todo el mundo, o solamente algunas cuantas comunidades europeas que evolucionaron tomando leche por sus necesidades propias, porque no tenían ni para comer, pues ellos sobrevivieron de esa manera por miles de años, que les costó también vidas y enfermedad, y eventualmente se empezó a adaptar ese intestino para empezar a absorber esa lactosa que muchos en nuestros países simplemente no absorbemos. Entonces es ridículo que se siga consumiendo cosas que solo te hace daño y que realmente no te están nutriendo. Sí, repensarlo, y totalmente. Que desde diferentes ángulos del conocimiento y también de lo que estás haciendo es retomar esa sabiduría, que ya entre todos construyamos estas otras cosas que nos puedan ayudar a solventar las dificultades en las que nos hemos metido. Todos nos hemos metido por ejemplo, en esta afán por producir, porque hacía falta, entonces hay que hacer un monocultivo, y todo parecía muy bien en algún tiempo, ¿no? Porque pues estamos produciendo un montón, pues wow, ya todos están comiendo, y había abundancia, pero sin tomar en cuenta esa sabiduría de la tierra, esas necesidades que les tenemos que regresar de vuelta. Correcto, entonces básicamente creo que me quedo corta, ¿no? Habrán personas con muchísima más experiencia en el tema de ecofeminismo, pero el ecofeminismo es eso, es la conservación, ¿no? La conservación y el mantenimiento de los recursos naturales en áreas sobre todo rurales, y ese conocimiento ancestral que se mantiene vivo y que ayuda a preservar estos recursos naturales, y es un conocimiento que va pasando de madre a hija, sobre todo, ¿no? Inicialmente, como lo vuelvo a decir, ahí no es solamente trabajo de mujeres, en su mayoría sí que lo es, y hay muchos colaboradores, ¿no? Hombres trabajando en esto, y que respetan y que apoyan, y que en realidad es la esencia de su ser, ¿no? De su tradición también. Es básicamente la defensa de los recursos a través de las manos de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que defendemos como ecofeminismo. Entonces, son términos que no son excluyentes, y que se complementan de manera pues ideal. ¿Te gustaría agregar algo acerca a lo mejor de tus investigaciones y de el doctorado en el que estás en este momento, y qué has encontrado, qué cosas interesantes? Bueno, en realidad la investigación todavía está realizándose, no he llegado a conclusiones finales todavía, sigo adaptando algunas interrogantes, ¿no? Pero básicamente es esto, es darle un valor cuantificable a este conocimiento y a esta conservación de los recursos naturales, para poder presentar un proyecto por parte de las señoras, por parte de los diversos grupos de productoras que existen en el área, para que se tomen en cuenta, ¿no? Para que se tomen en cuenta y de alguna manera se
se sociabilice esta información y diferentes grupos, no necesariamente de mujeres, pero diferentes grupos de productores y productoras puedan incentivarse con los resultados de esta investigación y aplicar este conocimiento, porque a pesar de que muchos grupos lo aplican, hay muchos grupos que no lo tienen. Hay muchos grupos de productores y productoras que no tienen este conocimiento, que o lo tienen y no lo aplican, o simplemente ya no lo tienen, ¿no? Se ha perdido en el tiempo, se está perdiendo este conocimiento. Entonces, por querer producir pronto, por querer aprovecharse de los recursos naturales, porque tienen diferentes tipos de necesidades, simplemente estos temas no les consuela. Pero yo creo que si lo manejamos a través a través de los gobiernos locales y se incentiva a la población a través de los gobiernos locales y otras organizaciones, yo creo que se podría llegar al mismo objetivo. Entonces todavía estoy en esta integración de diferentes actores, estoy todavía revisando las investigaciones previas, estoy realizando mis propias investigaciones y mis propias evaluaciones, y todavía no tengo conclusiones, pero es básicamente esto. En cuanto tenga algo un poco más concreto, pues intentaré hacer presentaciones conforme vaya resolviendo dudas y conforme se vayan llegando a objetivos trazados, ¿no? En Guatemala, ¿con qué organización estuviste trabajando? Es la organización para la que trabajé, con la cual tuve la oportunidad de conocer este grupo de mujeres, es TechnoServe. Ok. Y qué locura, ¿no? Que tengamos que contabilizar un árbol cuánto vale, ¿no? En dinero. Ya. Qué locura. Exacto. Pero es que es necesario para la gente que está obsesionada con números. Exacto. Exacto. Sí. Es necesario porque si no lo ven. Yo no sé si cómo es que no lo ven, ¿no? Claro. Pero todo es que filosóficamente es hermoso, ¿no? Y te lo dicen así, te dices así, le dices, mira, pero es que los árboles nos dan el oxígeno, nos dan el aire, nos limpian el aire. Sí, pero ¿cuánto me bonito, vas a ganar? ¿no? Claro, entonces, de alguna manera estoy jugando en esa cancha, porque para mí, yo no necesito los números para entender que esto tiene un valor increíble, pero para poder demostrar y poder implementar y poder cambiar políticas y poder, ¿sabes? Es un granito de arena de algo que espero que se vuelva un poco más grande eventualmente. Y no soy la única, hay muchas personas trabajando en este tema, el poder darle valor a estos recursos, ¿no? Démosle valor, si quieres valor, se los damos. Miramos, se los damos, y al darle valor te vas a dar cuenta que era mucho más de lo que te había dicho, mucho más de lo que había dicho, claro, ¿no? Al final ya cada árbol, me imagino que en su placa va a tener, ¿sabes qué? Este vale tanto, si le haces algo, ya sabes. Ya. En la ciudad, ojalá, por ejemplo. Ojalá. Muchas gracias, Michelle Palacios, por atender esta llamada y brindarnos toda esta información y conocimiento al respecto de lo que estás trabajando con tu doctorado y de toda tu experiencia, porque esto no se ha construido con el doctorado, se ha construido por años en el campo y años en diferentes áreas en las que has podido tener experiencia. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Chao. Hasta pronto.